Hola, les habla Mauricio Lema y vamos a resolver en los siguientes minutos pues algunas dudas que puedan surgir del cuestionario que se hizo online sobre cáncer de próstata en el marco del curso de oncología para estudiantes de pregrado del CES del año 2014 en su segunda versión. La primera pregunta tiene que ver con la quimioprevención con finasterida, ¿cierto? Y esencialmente pues el grueso de los pacientes, de las personas, de los estudiantes respondieron correctamente que esencialmente lo que disminuye es el riesgo de cáncer de próstata. Es importante que revisemos que la finasterida, pues el estudio que permitió establecer si era útil, pues efectivamente demostró que se disminuía el riesgo de cáncer de próstata en aproximadamente un cuarto, pero que eso no se traducía en una disminución en la supervivencia global. Y un poquito preocupante es que la proporción de cánceres de próstata con Gleason elevados, o sea, pobremente diferenciados, era un poquito mayor que los pacientes que no recibieron eso. Entonces, la respuesta correcta pues es la que la mayoría eligió. No es verdad que disminuye la proporción de próstata agresiva, antes al contrario lo aumenta, y pues ciertamente no es cierto que A, B y C son correctos, o sea que es relativamente fácil. Con respecto al tamizaje de cáncer de próstata, señale la incorrecta. De nuevo, la mayoría tuvieron bien el tema. La respuesta, esencialmente, el de ERSPAC, no es verdad que el ERSPAC no mejoró los desenlaces. En el ERSPAC, que es el estudio europeo, hubo una mejoría en los desenlaces. Y yo pienso que es verdad que no hay consenso mundial sobre el beneficio del tamizaje. Entonces, pues esto no es cierto, o sea, es una doble negación. Yo sé que es una medio problema al hacer preguntas, pero como esto es un ejercicio ya de educativo más que un ejercicio pues para adjudicar grados, pues creo que vale la pena resaltar que en el mundo no hay claridad sobre si es benéfico o no el tamizaje. Por lo menos no todas las organizaciones lo recomiendan en forma normal, ¿cierto? Repito, veamos aquí el PLCO, que es el estudio gringo, mostró que hubo pues un incremento en la detección del cáncer de próstata, pero eso no se tradujo en un incremento en la supervivencia. Esto NS significa non-statistical, o sea que no alcanzó la significancia estadística en cuanto a la mortalidad de cáncer de próstata. El ERSPAC sí hubo un incremento en la detección y hubo también un incremento en una reducción en la mortalidad en el grupo tratado versus el grupo tamizado versus no tamizado. No se menciona aquí, pero aproximadamente un 40% de tamizaje oportunista. Es por todas estas razones que pensamos que pues, el tamizaje oportunista afectó los resultados del PLCO, o sea que esta no cuadra, porque esto es verdad, o sea que es incorrecto que no lo es, ¿cierto? Entonces la respuesta es, pues el ERSPAC demostró que no mejora los desenlaces relevantes. La velocidad del PSA se utiliza, pues también la inmensa mayoría lo tuvieron correcto, para evaluar pacientes con PSAs normales y definir si se requiere biopsia. Vemos aquí cómo la velocidad del PSA se utiliza esencialmente en ese escenario en donde hay un antígeno entre 2 y 4, pues usualmente, o 2 y normal, y si la velocidad es alta, nos hace pensar que es un cáncer de próstata. Si la velocidad de PSA es baja, pues se puede repetir en 1 a 3 años el antígeno y se toma decisiones según eso. Entonces pienso pues que es bastante claro, la inmensa mayoría lo tuvieron también correcto. Un Gleason 3+5 significa que el componente minoritario tiene muy poca diferenciación. Eso es absolutamente verdad y esta es una respuesta que es correcta y no hay duda pues que esta es probablemente la mejor respuesta. Sin embargo, para aquella persona que eligió que eligió garantiza que ya no es un tumor de bajo riesgo, también debo darle una moción de aplauso porque esa también es la respuesta correcta. Veamos si se consideran tumores de buen pronóstico aquellos que cumplen estos tres criterios, que tienen un Gleason menor de 7, o sea hasta 6,
un PSA menor de 10 y un TA y un estadio T1C o T2A. O sea, quienes cumplen estos tres se consideran de buen pronóstico, y quien tiene un Gleason de 8, 3 más 5 es 8, ¿cierto? Ya no es un tumor de bajo riesgo, así tenga todas las otras características. O sea que este individuo puede sentirse muy contento que efectivamente tiene una respuesta correcta. Sin embargo, pues lógicamente la más obvia y realmente la que estaba buscando en su momento fue que el componente minoritario tiene muy poca diferenciación, y ese es el concepto grande que hay que manejar, pero pues es interesante, es una buena experiencia educativa. El componente ERG de esta proteína de fusión que tiene pues la proteasa pues, de serina 2 del TMPRSS2, ¿cierto? Todos lo sabemos muy bien, es un factor transcripcional, no hay duda al respecto. No se une al promotor de los genes, los factores transcripcionales se unen a otros elementos del DNA distintos a los promotores que ayudan al promotor a actuar, pero no necesariamente es el promotor, y no es sustrato de la serina proteasa. O sea, la serina proteasa no hace nada al factor, al ERG, sino que simplemente está unido. Lo que pasa es que la TMPRSS2 está, llamémoslo así, activado, sobreexpresado cuando el receptor de andrógeno está activo, como sucede en los tejidos prostáticos normalmente. Entonces, si hay esta fusión, pues de taquito, diríamos, el factor transcripcional, el ERG, también es sobreexpresado, y eso ayuda al fenotipo oncológico. Eso está claro en una de las diapositivas, y ustedes pues pueden mirarlo en la conferencia. Con respecto al driver de la progresión de cáncer de próstata, también hay uno que es claramente el driver principal, que es el receptor de andrógeno, y es la mejor de las respuestas. Sin embargo, uno podría arguir que estas personas que eligieron el ERG, el TMPRSS2, podríamos pensar que de alguna manera tienen razón, ¿cierto? Porque si usted logra inhibir estos dos eventos, puede probablemente detener la progresión tumoral en un porcentaje de pacientes. Sin embargo, si entendemos la idea de conductor versus pasajeros, sería difícil pensar en un cáncer de próstata aún con estas dos, con la fusión del TMPRSS2 y el ERG, en ausencia de una activación de los receptores de andrógeno, porque recuerden, el receptor de andrógeno estimula la transcripción del TMPRSS2, que si está fusionado al ERG va a multiplicar la actividad de transcripción de esta última molécula. O sea que si el driver es el que genera la cascada de eventos, probablemente la mejor respuesta sigue el receptor de andrógeno. Entonces, y probablemente es la que ustedes van a requerir responder en los exámenes del futuro. Yo no les voy a hacer esta pregunta en el examen final. La cirugía es una opción para el tratamiento de cáncer de próstata, excepto estadio 3. Ya estábamos muy claros que la cirugía no es una buena opción para el cáncer de próstata en estadio 3. Recuerden que alto riesgo se refiere a estadio temprano, o sea, son aquellos que son que pueden ser estadio temprano y que simplemente tienen un antígeno alto o un Gleason alto, pero eso no invalida que se puedan utilizar las mismas estrategias de estadios tempranos como estadios 1 o 2. O sea que el hecho de que sea de alto riesgo no invalida la cirugía como una opción de tratamiento. Esto está claro porque cuando nos referimos a alto riesgo, nos referimos a alto riesgo de cáncer temprano. Esto es implícito, pero es importante. También existe alto riesgo en cáncer metastásico. Eso se refiere a aquellos, toda la categoría M1C, o sea que tiene compromiso de órganos distintos al hueso y a los tejidos blandos, o aquellos que tengan muchas lesiones óseas, más de 5 específicamente metastáticas. Pero en ese caso uno coloca alto riesgo metastásico y queda claramente evidente que es en enfermedad metastásica en donde uno no está pensando en cirugía de todas maneras. Aquí está la diapositiva que describe que los estadios 3 tienen poco control con la cirugía. Se recomienda terapia combinada de radioterapia más análogos de LHRH. ¿Sí? Aquí está como la enfermedad localizada puede ser tratado con cirugía, y esa es básicamente como la idea.
El M1B es el paciente con cáncer de próstata con metástasis A, ¿cierto? Pues esencialmente con huesos, con o sin tejidos blandos. Esto no es absolutamente claro. Estadio 4 de cáncer de próstata es excepto, ya esto fue discutido en el pasado, pero esencialmente excepto el compromiso de vesículas seminales. Cuando hay solo compromiso de vesículas seminales y no hay ningún otro marcador de estadio 4, no es un estadio 4, sino que es un estadio 3. Compromiso local de recto, de vejiga o N1 configuran un estadio 4, porque cualquiera de esas cosas, un compromiso local de 4 o compromiso N1 o metástasis a distancia, son todos estadios 4 en cáncer de próstata. Pues eso está claro en la diapositiva del TNM, ¿cierto? Y pues simple y llanamente se clarifican estas dos respuestas. Con eso se despide Mauricio Lema, muchas gracias por su atención.